En este momento, en su tierra están experimentando muchas energías diferentes, que llegan desde todos los ángulos, pero en la base de todas estas otras energías, hay una vibración mucho más intensa que prevalece sobre todas las demás. Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Bendiciones. Somos la Federación Galáctica. Hemos estado ofreciendo anteriormente la actualización del evento de ascensión a través de esta embajadora, sin embargo, ella ha solicitado una actualización energética más regular, para aquellos que deseen mejorar sus conexiones vibratorias personales con todas las energías cósmicas actuales que están envolviendo a la Tierra. Aceptamos amablemente la oferta, ya que nos encanta comunicarnos con ustedes. En este momento, en su Tierra están experimentando muchas energías diferentes, que llegan desde todos los ángulos, pero en la base de todas estas otras energías, hay una vibración mucho más intensa que prevalece sobre todas las demás. Dependiendo de tu ubicación en la Tierra, actualmente estás experimentando un cambio estacional. En el hemisferio norte, es otoño, mientras que en el hemisferio sur es primavera. Estas transiciones, que ocurren en este punto del ciclo anual de la Tierra, se conocen como equinoccios. El equinoccio representa un momento importante del año, en el que estás plantando las semillas de resultados futuros, o cosechando los beneficios de tus esfuerzos pasados. Para quienes viven en el hemisferio norte, este es un momento para celebrar la abundancia de la naturaleza, que simboliza la culminación del trabajo duro, y la dedicación invertidos durante la temporada de primavera. Es una oportunidad para cosechar las recompensas tanto de las cosechas literales de la tierra, como de los frutos simbólicos de su trabajo y sus aspiraciones. Quienes se encuentran en el hemisferio sur, actualmente están plantando las semillas para manifestar sus sueños y aspiraciones. Serán testigos de los resultados de sus esfuerzos durante la próxima temporada de cosecha. Las civilizaciones antiguas consideraban que los cambios de estación eran más que simples transiciones físicas, los percibían como representaciones simbólicas del continuo viaje de la vida. Cada solsticio y equinoccio tenía un significado más profundo que guiaba a las personas en su crecimiento espiritual. Sus comunidades indígenas, incluso hoy en día, veneran la sabiduría de la tierra, y reconocen las enseñanzas profundas contenidas en la naturaleza cíclica de las estaciones. Comprendieron que alinearse con estos ritmos naturales conduciría a la transformación personal y a la iluminación. Al aceptar las lecciones de las estaciones cambiantes, las personas pueden embarcarse en un viaje espiritual de conciencia interior y evolución espiritual, guiados por la sabiduría de la tierra y el cosmos. El término equinoccio proviene del latín y significa noche igual, simbolizando la duración aproximadamente igual del día y la noche en estos 2 días del año. Es el momento de honrar el equilibrio y apreciar los cambios que trae el tiempo. Conectar tu conciencia con los ciclos naturales de tu tierra te permite sincronizar con el ritmo de la vida misma. Así como las estaciones cambian y evolucionan, también lo hacen tus propios ciclos de vida. El otoño es una estación de abundancia y fructificación, un momento para cosechar los frutos de tus esfuerzos y celebrar el crecimiento, mientras que la primavera es la estación para comenzar nuevos emprendimientos y sembrar las semillas de una mejor forma de ser. Al alinearse con estas energías, abrazarás la naturaleza cíclica de la vida en la tierra, entendiendo que cada fase es esencial para su evolución. Aceptar el otoño y el equinoccio de primavera como un momento de reflexión y transformación puede ser una práctica poderosa. A través de actos sencillos como encender una vela y expresar gratitud, puedes cambiar tu conciencia de un lugar de escasez a uno de abundancia. Este acto no solo cultiva un sentido de apreciación por lo que ya tienes, sino que también abre la puerta a nuevas posibilidades y muchas nuevas bendiciones. El equinoccio de otoño y primavera significa la activación de un nuevo ciclo de crecimiento,
para aquellos que son conscientes en su camino espiritual. Tómate el tiempo para reconocer tu ciclo de vida y tu viaje espiritual, honrando tu crecimiento y tu luz interior. Abrazar el equinoccio es una invitación a sumergirnos en los ritmos de la naturaleza y la interconexión de toda la vida. Es un momento para reflexionar sobre la abundancia y para sembrar nuevas ideas, tanto en el mundo físico como en nuestro interior. A medida que las hojas brotan o caen de los árboles, se te recuerda que cuando te deshaces de lo viejo, permites espacio para que se produzca un nuevo crecimiento y una nueva transformación. Te amamos y celebramos tu luz interior. Somos tu familia de luz. Somos la Federación Galáctica. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita. Saludos, somos el Consejo Arcturiano, y nos complace conectarnos con todos ustedes. Han superado muchas de las expectativas sobre dónde se encontraría la humanidad en este momento de su proceso evolutivo. Ahora reciben ayuda de aquellos de nosotros que los estamos observando, pero lo que es tan impresionante es lo que hacen con esa ayuda. Han superado la necesidad de ser vistos como mejores que cualquier otro, hasta tal punto que están abrazando esa verdad de que todos son igualmente seres de energía fuente. Ahora, por supuesto, nos referimos a aquellos de ustedes que están entre el colectivo despierto, pero también queremos que reconozcan que cuando ven a sus semejantes como seres de energía fuente, y los sostienen en ese espacio de ser iguales a ustedes, eso se convierte en un mensaje que se envía a toda la conciencia colectiva humana. Están afectando a todos con su disposición a sostener a otro en la luz de la verdad de quién es realmente. Cuando recibes ayuda de seres y colectivos como nosotros, esa ayuda no es principalmente para que obtengas más de lo que deseas como individuo, sino más bien es la ayuda que necesitas para elevar la conciencia del colectivo del que formas parte. Sin embargo, también estás incluido en ese colectivo, y por eso todo lo que haces por la humanidad, también lo estás haciendo por ti mismo. No están allí para ser mártires, para ser desinteresados, sino para incluir a otros en tu sentido de identidad. Estás allí para expandir tus ideas sobre quién y qué eres realmente, y a medida que expandes ese concepto de ti mismo e incluyes a otros en él, comienzas a pensar, hablar y actuar teniendo en mente al colectivo, en lugar de pensar simplemente que obtendrás lo que te corresponde, y que todos los demás podrán hurgar y escarbar en las obras. Ahora bien, ese fue el punto de vista predominante que muchos humanos adoptaron durante bastante tiempo en la Tierra, porque era un lugar donde la supervivencia no estaba garantizada. Ahora que vivimos en una sociedad moderna, muchos siguen tratando de vivir sus mejores vidas, pero durante mucho tiempo no han pensado en la posibilidad de no sobrevivir debido a un duro invierno o a una escasez de alimentos. Por supuesto, en los últimos años han surgido temores sobre la escasez de alimentos, y sobre si habría suficiente energía para alimentar sus dispositivos durante los meses de invierno. Pero esos temores surgieron para mostrarles lo que estaban dejando atrás, lo que estaban superando. Y, por supuesto, ese tipo de informes tuvieron que salir a la luz. Tuvieron que enfrentar esos temores una última vez, y ahora han dejado atrás su instinto de supervivencia. Pueden prosperar, y pueden alentar a otros a prosperar en su prosperidad, mientras también nos ayudan con lo que realmente necesitan, que es saber quiénes son realmente, y que realmente pueden crear lo que quieren, y lo que necesitan. Vemos cada vez más de ustedes en la comunidad de la nueva era haciendo esto, y vemos y sentimos el impacto que están teniendo en el resto de la humanidad. Queremos felicitarlos por eso, y hacerles saber que continuarán dando esos grandes y muy positivos pasos hacia adelante a medida que avanzan hacia los últimos meses de 2024, y tienen todo el derecho de estar entusiasmados con 2025,
y lo que está por venir gracias a ustedes, y a lo que están haciendo, y a las perspectivas que tienen como el colectivo despierto. Gracias, somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.